¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 5. En este caso nos piden algo muy concreto, que es probar que el gráfico de esta función que vamos a ver acá, o de estas funciones, corta solamente una vez al eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para poder probar ambas cosas? Bueno, la primera cuestión es la siguiente, ¿sí? Vamos a ver un poquito de teoría para entender qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos casos, ¿sí? Y tratar de ir entendiéndolo. Entonces vamos a ver acá, uno de los teoremas que decía en el apunte es lo siguiente. Yo tengo una función, ¿sí? Una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, ¿sí? Si su derivada es igual a 0, bueno, su constante en ese valor. Pero vamos a esto, que es crecimiento y decrecimiento. Yo tengo una función definida en AB hacia los reales, una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto. Entonces, si su derivada es mayor a 0 para todo x perteneciente a b, f es estrictamente creciente en el cerrado. Idem si nosotros tenemos que la derivada es menor a 0 para todo x perteneciente a b abierto, o sea que quiere decir que es estrictamente decreciente. Entonces, yo lo siguiente, vamos a conjugar esto con un par de cositas más. Van a ver que todos los casos son iguales. Por eso les digo que vamos a hacer, yo les voy a mostrar la teoría ahora y la idea es después ver qué es lo que se puede sacar de cada caso. Entonces, para lo que es crecimiento y decrecimiento tenemos que cumplir con estas condiciones que voy a meter ahora. Para ver que solo corta una vez al eje X, ¿cómo traducimos esta frase? Que es una vez al eje X. Esto quiere decir, el eje X está cuando Y vale 0. ¿Sí? O sea, si uno fija en el diagramita, sí que es y X, X0 quiere decir que estamos a la altura de donde se corta con la recta igual a 0. Entonces, en este caso, vamos a plantear lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice si una función es estrictamente creciente o decreciente? Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Mi idea, ¿sí?, va a ser aplicar estas cosas que estamos viendo hasta acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo f, primera condición, f tiene que estar definida en un conjunto cerrado AB hacia un conjunto R, tiene que ser continua en el cerrado, en AB, que es lo que acabamos de leer recién, tiene que ser derivable en el abierto, y luego la condición es, o sea, tenemos tres condiciones, vamos a hacer así, 4A, si nosotros tenemos que la derivada, ¿sí?, es mayor a 0 para todo x perteneciente a la b, entonces es estrictamente creciente. Idem, ¿sí?, caso B, inciso B, si su derivada es menor a 0 para todo x perteneciente hacia b, es estrictamente decreciente. Entonces, es conjugar esto que acabamos de ver recién con la idea de ver qué pasa si en algún momento sus valores son positivos o son negativos, si sus imágenes son positivas o son negativas. Entonces, por ejemplo, primera cuestión acá, vamos a aplicar esto con la primera función, que es menos 3x más seno de x. Entonces, yo les diría, anótense estas porque cuando cambie de hoja la vamos a sacar, pero para ver cada cosa. ¿Está definida en un conjunto AB a los reales? Sí, porque x perteneciente a todos los reales, así que cualquier conjunto que definamos acá, no hay problema. Vamos a calcular la función derivada para... otra cosa. ¿Es continua? También es continua. ¿Por qué? Porque es una función, es una suma de una función lineal, que es continua, más una función trigonométrica, que es continua. Suma de dos funciones continuas para todos los reales da una función continua para todos los reales, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos eso. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué es derivable? Bueno, para que sea derivable calculamos la función derivada. Tenemos menos 3 por x a la 1 menos 1 más coseno de x, que esto nos va a dar menos 3 por x a la 0 es 1 más coseno de x. Si vemos el dominio de esta función, el dominio de f', vamos a ver que son todos los reales. Entonces también vuelve a cumplir que sea derivable para todo el intervalo abierto. Y luego tenemos que ver si es a una de estas dos, si es estrictamente creciente o decreciente. Puede no ser ninguna de las dos, pero por lo menos tenemos que chequearlo. Entonces vamos a ver, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a ver si f es decreciente. Vamos a ver lo siguiente, vamos a aplicar si el caso si se cumple esto, que sea decreciente. De último lo planteamos y vemos si estamos equivocados o no. Para que sea decreciente, la función, ¿sí?, tiene que ser su derivada, tiene que ser menor a 0 para todo x perteneciente a los reales. Entonces, bueno, despejamos esta desigualdad, sumo 3 de los dos lados, esto me va a quedar que coseno de x va a ser menor que 3, ¿sí? Bueno,
Nosotros, ¿cómo hacemos para resolver esta desigualdad? Nosotros, por lo que sabemos de trigonometría, la función coseno está acotada entre 1 y menos 1. ¿Sí? Si ustedes recuerden siempre por las dudas el grafiquito de la función coseno, ¿sí? Que siempre oscila entre 1 y menos 1. Por lo tanto, coseno, como está acotado entre 1 y menos 1, por supuesto, si es menor a 1 para todo el recorrido, es menor a 3. Por lo tanto, como esto se cumple, ¿sí? F es estrictamente decreciente en todo su dominio, ¿sí? Ahora, sabemos que siempre va a decrecer. O sea, cuando nosotros hagamos la gráfica, la función siempre va a ir hacia abajo, vamos a decir así coloquialmente. Pero nos faltan un par de datos más robustos. Que en este caso es de ver si a una de las imágenes es positiva o negativa. Porque justamente si nosotros queremos una imagen que sea 0, tenemos que probar que eso exista. Entonces, para hacer esto, ¿sí? La idea es decir, bueno, a ver, primero, acá el dominio son todos los reales, o sea, no tenemos de restricciones. Vamos a evaluar primero en menos infinito, ¿qué pasa? Límite de x teniendo a menos infinito de f. Va a ser 3 por menos infinito, menos 3 por menos infinito, que va a dar infinito, ¿sí? Más seno de un valor que es infinitamente grande, que acá va a estar siempre acotado entre menos 1 y 1, ese valor, ¿sí? Entonces, entre ese valor que está puesto acá. Entonces, como está acotado, ¿sí? Esto va a ser infinito, va a ser infinitamente grande. Perfecto. Vamos ahora con lo mismo con límite de x tendiendo a menos infinito. Perdón, a más infinito de f. Esto nos da menos 3 por menos infinito, es infinito positivo, más un acotado nos vuelve a dar infinito. Entonces, perdón, menos infinito, porque es menos 3 por menos infinito, menos 3 por infinito es menos infinito, más acotado es menos infinito. Entonces, la función cuando nosotros hacemos la gráfica, no importa dónde la corte, pero hacemos la gráfica, tiende a más infinito cuando yo me estoy yendo para la izquierda, para menos infinito, y tiende a menos infinito cuando me estoy yendo hacia infinito en x. Entonces eso lo que quiere decir es que en algún punto ese punto C esté ubicado acá, donde sea, va a existir por esas condiciones, ¿sí? Entonces vamos a replicar lo mismo que acabamos de ver acá para todas las otras cuentas que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, probemos ahora la de la función b, donde la función b nos dice que es f es igual a e a la menos x menos logaritmo natural de x para todo x mayor a 1, ¿sí? Estamos hablando de un dominio acotado. Entonces el dominio está acotado acá entre 1 y lo que sea. Entonces vamos a ver las mismas condiciones que habíamos visto antes, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente para que se entienda un poco a qué condiciones apuntamos, ¿sí? Resultado del ejercicio anterior y vamos viendo. Entonces, primero, es una función definida en un dominio cerrado, aunque no sea cerrado, si el cual es mayor que 1, cualquier dominio que yo pueda tomar corresponde. Entonces, por ejemplo, en este caso el dominio de la función va a ser de 1 a más infinito. Este conjunto obviamente no es cerrado, pero no importa porque cualquier subconjunto de esto que yo pueda tomar entre estos cerrado va a cumplir la condición de continuidad. Fíjense que naturalmente el dominio del logaritmo natural es x mayor que 0, ¿sí? Entonces, naturalmente el dominio de esta función, olvidándome de esto, va a ser de 0 sin incluir a más infinito. Yo lo que estoy haciendo es tomar un subconjunto que va a empezar en 1, porque así está definido en el ejercicio, pero nada más, ¿sí? Entonces, esto se cumple, ¿sí? Se cumple que la función esté definida en un dominio, un subconjunto, que sea continua, ¿sí? Porque fíjense que en el dominio no tenemos ningún problema acá, ¿sí? Que sea derivable, tenemos que fijarnos para que sea derivable calcular la derivada. Entonces tengo, ¿sí? Menos 1 por e a la menos x, ¿sí? En este caso, menos 1 sobre x, que en este caso, ¿sí? Esta función me va a quedar como menos e a la menos x menos 1 sobre x. Si uno no la tiene en cuenta de la función original, acá lo que uno tendería a decir es que el dominio son todos los reales menos el 0. Pero justamente como el dominio está acotado por el dominio de la función madre, el dominio de la derivada sí o sí va a ser acotado en ese límite, entonces va a ser de menos 1 a más infinito. Entonces vuelve a ser derivable en el conjunto que nosotros ya teníamos, ¿sí? Y después tenemos que ver si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, acá tenemos dos opciones. Y puede ser, ya les digo, puede ser que sea una o la otra, o ninguna de las dos. Puede ser que sea creciente para un intervalo y decreciente para otro, ¿sí? O sea, acá es una cuestión de probar y descartar. Es un razonamiento secuencial lógico, así que no hay mucho más para verlo. Entonces, vamos a plantear si es decreciente, ¿sí? ¿F es decreciente? ¿Tiene sentido esta pregunta? Bueno, hagámoslo. Entonces, por ejemplo, en este caso digo, menos e a la menos x,
menos 1 sobre x es menor a 0. ¿Por qué? Porque para que sea decreciente, su derivada tiene que ser menor a 0. Entonces despejamos acá, ¿sí? Yo lo que voy a hacer acá es, para en vez de pasar sumando o multiplicando, yo lo que voy a hacer es buscar un denominador común acá, ¿sí? O sea, multiplico por x sobre x este término para que me quede x abajo. Esto lo que me va a quedar es menos e a la menos x por x menos 1 sobre x menor a 0. Esto lo que va a hacer es que se nos va a abrir en una llave, ¿sí? Esto se nos va a abrir en una llave de este estilo, ¿sí? Sigo acá arriba, ¿eh? Vamos a tener un denominador que me dice que es negativo. Por lo tanto, para que sea negativo un denominador tiene que ser o positivo sobre negativo o bien negativo sobre positivo. Entonces, la resolución vendría de este lado. Yo digo, menos e a la menos x menos 1 es menor a 0 y x es mayor a 0. O tengo la otra que menos e a la menos x menos 1 es mayor a 0 y x es menor a 0. De estas dos opciones observen lo siguiente. El dominio de la función va de 1 más infinito, por lo tanto que x sea menor a 0 no tiene sentido. Este subconjunto es vacío, ¿sí? Porque no lo estoy acotando porque no está contemplado dentro del dominio de la función. Por lo tanto, un conjunto que sea intersección con un conjunto vacío es a su vez vacío, ¿sí? Este es vacío. Y el que nos interesa es este ahora. X mayor a 0 para todo este dominio de 1 más infinito cumple para todos los números. O sea, todo número que esté en este dominio necesariamente va a cumplir esto, así que estos son todos los X, ¿sí? De ese dominio. Y finalmente tenemos esta desigualdad, la que nos queda, ¿sí? Entonces sigo acá arriba, ¿sí? Para seguir viendo algunas cosas más. Sigo acá arriba y esto nos va a quedar como menos e a la menos x por x menos 1, ¿sí? Menor a 0. Entonces acá despejo como cualquier otra ecuación. Sumo uno de los dos lados. Esto me va a quedar como menos e a la menos x por x. 1 con 1 se va y acá me va a quedar menor a 1, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, para este menos que no me esté molestando más, lo multiplico a ambos lados del término por menos 1. Entonces esto lo que va a hacer por un lado es, sí, este menos se va a ir con este menos, se va a cancelar acá. Y va a cambiar el signo de la desigualdad, o se va a quedar e a la menos x por x mayor a 1. Entonces, primera cuestión, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Sabemos si estamos seguros que esto es así, ¿sí? Si e a la menos x por x es mayor a 1. Primera cuestión acá es que nosotros tenemos que saber que... perdón, acá es mayor a menos 1, disculpen, ahí se me pifié. Me quedé recalculando porque el resultado no me suena mucho. Bueno, entonces acá la idea es que yo tengo e a la menos x mayor a menos 1. Primero hay que tratar de, antes de despejar cosas y qué sé yo, es tratar de entenderlo conceptualmente. Esto me está diciendo que una multiplicación me da positivo, porque si algo es mayor a menos 1 es que me da positivo, ¿sí? Entonces, en este caso yo estoy diciendo que el producto de dos números de e a la menos x y de x, vamos a llamarle a y b, me está dando positivo. O sea, a por b me está dando mayor a 0. Eso quiere decir, me da dos opciones. O que los dos sean positivos, porque más por más es más. O que los dos sean negativos, o sea, menos por menos es más. La cuestión acá es que, ¿qué es lo que pasa? X, por el dominio que dijimos que era desde 1 hasta más infinito, no puede ser negativo, ¿sí? Disculpen esto, lo sigue infinito. Como x, como b, ¿sí? No puede ser menor que 0 por este dominio, esta opción la descartamos. Porque ya les digo, esto es vacío, unión con vacío, a menor a 0 también es lo mismo, ¿sí? O sea, intersección acá, ¿eh? Entonces, acá queda. Y después, esta es la única posibilidad. X va a ser mayor a 0 por default, porque ese es el dominio de 1 más infinito. Y después tenemos e a la menos x, entonces sería e a la menos x con x mayor a 1, garantiza que esto, igual aunque sea negativo no importa, pero garantiza que esto va a ser mayor a 0. Entonces, se cumplen estas dos condiciones para todo el dominio, por lo tanto, como esto se cumple para todo el dominio, corroboramos lo que decimos al principio, que f es decreciente, ¿sí? Ahora, eso no nos alcanza, porque tenemos que fijarnos qué pasa en el dominio. Si yo tengo el dominio va desde 1 hasta más infinito, y tengo que ver qué pasa con las imágenes. ¿Qué pasa cuando hacemos el límite de x tendiendo a 1? ¿Sí? O mejor dicho, evaluamos 1 porque acá no tenemos problema de discontinuidad. F de 1 me da e a la menos 1 menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0, esto se hace 0, y e a la menos 1 es un número positivo, 1 sobre e, ¿sí? Y luego tenemos límite de x tendiendo a más infinito, ¿sí? De esa f, que nos va a dar e a la menos infinito, ¿sí?
menos logaritmo natural de infinito. ¿Esto cómo queda? Este logaritmo natural de infinito se va a hacer un número infinitamente grande. Y e a la menos infinito es lo mismo que decir 1 sobre e tendiendo a infinito, ¿sí? Entonces, 1 sobre e tendiendo a infinito tiende a ser 0. ¿Y qué pasa? Tengo un 0 menos un número infinito. Esto tiende a ser menos infinito, ¿sí? Entonces, como es menos infinito, ¿qué es lo que yo me garantizo? Que en este punto, acá en 1 la imagen va a ser positiva. En más infinito, la imagen va a ser infinitamente negativa. O sea que en algún momento, no sé cuál, esa función va a tener un 0 y va a ser el único 0. ¿Por qué? Porque es estrictamente decreciente, ¿sí? Entonces ahí se conjuga todo, ¿sí? Estamos repitiendo los mismos ejemplos que habíamos visto en los otros casos, ¿sí? Vamos a aplicar lo mismo para el caso C, ¿sí? En el caso C, fíjense lo siguiente. En el caso C es esta función que es x más logaritmo natural de x, obviamente con x definido para x mayor a 0. Entonces vamos a, en este caso, como siempre, vamos a dividir la hoja de este lado y vamos a ver que se cumplan las condiciones de lo que estamos pensando. Entonces, tengo el dominio de esta función va a ser de 0 a más infinito. O sea, es una función que está definida en cualquier intervalo cerrado, subconjunto de este, ¿sí? Obviamente la función se hace asintótica hacia 0 por el logaritmo, pero cualquier intervalo cerrado que yo pueda definir subconjunto de este sin incluir el 0 vale como condición. Entonces esta condición se cumple. ¿Es continua? Sí, porque es una suma de dos funciones continuas, una función lineal y una función logarítmica. Entonces es continua para todo ese intervalo que acabamos de definir. ¿Es derivable? El tercer punto. Bueno, ahí hay que calcular la derivada, ¿sí? Derivada de x, x a la 1 se me va a quedar 1, ¿sí? Más derivada del logaritmo me va a quedar como 1 sobre x, ¿sí? Con lo cual, en este caso, el dominio de esta función, fíjense, si yo la leo así como viene, el dominio serían todos los reales menos el 0. Pero, como la tengo que acotar al dominio de su función madre, saco los números negativos porque no están, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función sería todos los reales menos el 0, ¿sí? Pero yo, como tengo que acotarla al dominio de la función original, que es la intersección con este rojo, va a ser en este caso de 0 a más infinito. Entonces, y es continuo en ese intervalo. Entonces, se cumple que es una función derivable en todo ese intervalo. Ahora tenemos que analizar si la función es estrictamente creciente o es decreciente, ¿sí? Para eso vamos a ver lo de la derivada. Vamos a suponer que sea creciente. Entonces vamos a ver, ¿es f estrictamente creciente? Para saberlo, ¿qué es lo que nos pide el problema? Que la derivada sea mayor a 0. Entonces tenemos que ver que 1 más 1 sobre x sea mayor a 0, ¿sí? Hago lo mismo en este caso, para tener todos los casos multiplico por x a ambos lados, arriba y abajo de esta fracción. Esto me va a quedar como x más 1 sobre x mayor a 0. Y esto me da la posibilidad de dos cosas. Me habla de que una fracción es mayor que 0, me dice, supongamos esta parte llamémosle a y a esta parte llamémosle b. Si una división es mayor que 0, me da la opción o de que los dos sean positivos, ¿sí? O de que los dos sean negativos. Entonces, negativos, por ejemplo el b, que es x, no puede ser porque el dominio no lo permite, no está acotado. Entonces esto es vacío, intersección con vacío, vacío. Este es un conjunto que no lo tomamos en cuenta. Y en este caso, por ejemplo, b mayor a 0 me está hablando de x más 1 mayor a 0 y x mayor a 0. Entonces, x mayor a 0 incluye para todo el dominio, perfecto, no hay problema. Y después tenemos x más 1 mayor a 0, quiere decir, resto 1 en los dos lados, me queda x mayor a menos 1. X mayor a menos 1 está incluido, o sea, fíjense, ¿no? Tengo el menos 1, tengo todo este conjunto y luego el dominio que empieza acá en 1, perdón, empieza en 0, que está, a su vez el dominio es un subconjunto de esto. Entonces, esta condición, ¿sí?, se cumple para todos los números del dominio, con lo cual, como la derivada es mayor a 0 para todo x perteneciente al dominio de f, ¿sí?, f es estrictamente creciente. Entonces ahora lo que hay que probar, así como vimos que es estrictamente creciente, es qué pasa con, bueno, fíjense, nosotros tenemos en el dominio, tenemos 0, que acá sabemos que se hace asintótica, ¿sí? Sabemos que si es creciente quiere decir que la función va hacia arriba, por lo tanto, hacia 0 debería tender a menos infinito y más adelante ver qué pasa. Entonces, límite de x tendiendo a 0 por derecha, que es el borde, digamos,
donde empieza el dominio, esto nos va a dar como x más logaritmo natural de x como límite de todo esto, que va a ser x, 0, perdón, más logaritmo natural de algo que tiende a 0. Logaritmo natural de algo que tiende a 0 nos va a dar menos infinito, porque ustedes ya saben, 0 más menos infinito nos da menos infinito. O sea, la función se hace infinitamente negativa en este intervalo. Y aplicamos lo mismo, límite de x tendiendo a infinito, que es el otro, hacia donde tiende el otro dominio de la función. De f esto nos va a dar x más logaritmo natural de x teniendo a infinito, que nos da infinito más logaritmo natural de algo que es infinitamente grande. Ambas dos son funciones crecientes, con lo cual infinito más infinito nos da infinitamente positivo. Entonces, como nos da en este sentido, la función más probable es que haga una trayectoria de este estilo, y ahí vamos a tener el valor, ese valor único donde corta al eje X por esa condición que acabamos de ver, ¿sí? Muy bien, vamos a aplicar lo mismo para el otro, para el D, ¿sí? En el caso de, fíjese, vamos a tener acá nuestra regla para lo que son los, ¿cómo es? Nuestra regla de teoría, ¿sí? Para todo lo que acabamos de ver recién. Entonces, en este caso, ¿sí? En el B tenemos una función que va a ser, nuestra función va a ser x a la 2n más 1 más x al cubo más x más 1. Y tenemos que corroborar que se cumplan todas estas condiciones que nosotros acabamos de ver acá. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función? Es una función polinómica, no importa qué grado sea, porque el n, ya les digo, es un grado variable. Esto es válido para todo n perteneciente a los naturales. El dominio de esta función son todos los números reales, con lo cual corroboramos que esta función va desde a b, de cualquier conjunto cerrado que vaya en ese intervalo. Luego, ¿es continua? Es continua por ser una función polinómica, por su propia definición, con lo cual corroboramos el segundo punto. Luego vemos, ¿es derivable? Y si nosotros calculamos la función derivada de polinomios nos da polinomios también, ¿no? Esto nos da 2n más 1, ¿sí? por x, perdón, a la 2n más 1 menos 1 más 3 por x a la 3 menos 1 más 1 por x a la 1 menos 1 más 0, que es la derivada de 1. Esto nos da 2n más 1 por x a la 2n más 3 por x al cuadrado más x a la 0, que es 1, nos queda así. Entonces, en ese caso, como queda de esta manera, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Esta derivada, ¿sí? ¿Es derivable? Sí, es derivable para todos este tipo de funciones. Y luego tenemos que ver si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿sí? Entonces, observen lo siguiente. Vamos a suponer primero que es creciente, ¿sí? Que f es creciente para todo x del dominio. Entonces, en este caso, me olvidé de poner acá que el dominio de la derivada son todos los reales. En este caso es creciente, probemos por qué. Fíjense que la función derivada es una suma de tres términos, ¿sí? Entonces, este término 1 es positivo. Este término, el de 3x al cuadrado, como está al cuadrado, cualquier número que yo ponga tiene dos opciones. Si es negativo es positivo, si es positivo es positivo, y si es 0 es 0. Pero en ningún caso puede ser negativo, por lo cual es una suma de un número o positivo o 0. Y después pasa lo mismo, porque es x a la 2n. ¿Qué quiere decir? No importa el número natural que yo ponga ahí, ¿sí? La potencia siempre se va a hacer par por esa multiplicación que tenemos nosotros. Entonces, en ese caso, ¿sí? Al hacerse par, esto también es positivo. Por lo tanto, la suma de tres números, en este caso va a ser siempre que sea positiva. Imagínense, esto es 0, 0, en el caso de que sea 0, más 1 es positivo. Entonces, f' mayor a 0 para todo r, con lo cual se hace estrictamente creciente. Y después tenemos que ver lo que habíamos dicho de los límites a menos infinito y más infinito, porque en este caso tenemos que la función va hacia, ¿cómo es? La función tiende hacia, o sea, tiene todos los dominios reales. Entonces, límite de x tendiendo a menos infinito de esta función, fíjense, va a ser infinito a la 2n más 1, nos va a dar menos infinito, un número menos infinitamente grande, a un número impar, porque es 2n más 1. O sea que si es impar, a esto que es impar va a mantener esa negatividad. Atenti con eso, ¿sí? Más ese número menos infinito al cubo, que vuelve a ser un número impar, o sea, mantiene su negatividad. Más menos infinito, bueno, acá ya lo ven, más 1.
número infinitamente negativo más otro infinitamente negativo, más otro infinitamente negativo, más un número positivo nos da infinitamente negativo, menos infinito. Y luego cuando calculamos límite de x tendiendo a más infinito de esta función es todo lo contrario, porque como es un número positivo, todo esto obviamente se mantiene el signo, va a ser infinito, más infinito, más infinito, más 1 y va a ser infinito. Entonces se corrobora lo que acabamos de decir nosotros y vamos a ver el tema del gráfico. Fíjense que nosotros tenemos hacia menos infinito de este lado, hacia más infinito de este otro, en x y en y. Y la función tiende a menos infinito por acá, ¿sí? Valor infinitamente grande, y después negativo y otro valor infinitamente grande positivo de este lado, con lo cual ese punto va a existir tanto acá o en cualquier otro punto que nosotros deseemos. Y finalmente tenemos el punto, el último inciso, que es el punto E del ejercicio 5. Como ven, es un ejercicio largo, ¿sí? Pero a su vez es un ejercicio que uno le puede sacar mucho jugo. Que nosotros tenemos esta función, ¿sí? 3 sobre raíz de x más 1 menos 2 para todo x mayor a 0. Obviamente que acá ya tenemos definido el dominio, ¿sí? Voy a poner las condiciones acá al lado como para que lo vayamos chequeando. Acá ya tenemos definido el dominio que es de x mayor a 0, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Primero, dominio de x mayor a 0 por el tema de la raíz, ¿sí? Entonces vamos a tener dominio de f va a estar de 0 a más infinito. Acá nosotros podemos definir cualquier dominio, cualquier intervalo cerrado, así que esto se cumple. ¿Es continua la función? Sí, porque ya es continua en todo este dominio, por ser proporción de funciones continuas en este dominio, así que ahí tenemos. Que sea una función derivable, ¿sí? Para calcular la derivada, yo primero voy a hacer lo siguiente, le voy a escribir en un formato un poquito más amigable, ¿sí? 3 por x a la 1 medio más 1 a la menos 1 menos 2, cosa que cuando derive me va a quedar 3 por menos 1 por... En vez de escribir todo este paréntesis voy a poner paréntesis solamente, ¿sí? A la menos 2 por 1 medio por x a la menos 1 medio, ¿sí? Y este menos 2 que está acá, que vuela, ¿sí? Y me queda menos 0. Entonces esto me va a quedar, ¿sí? Como f', ¿sí? Que me va a quedar menos 3 medios, ¿sí? Por 1 sobre x a la 1 medio por el paréntesis que queda x a la 1 medio más 1, ¿sí? Y es todo esto. Entonces esta es la derivada, ¿ok? Bueno, entonces, ahora tenemos que ver, ¿es derivable? Sí, es derivable porque si vamos al dominio, ¿sí? En el dominio yo también tengo una raíz acá y una raíz acá. Y el dominio de la función, acá obviamente que esto no puede ser 0, ¿sí? Esto se hace 0 solamente cuando esto vale 0, acá no hay manera de que esto se anule porque es positivo más positivo. Y entonces el dominio de la función va a ser también de 0 a más infinito. Fíjense que calza perfecto con el dominio de la función madre, con lo cual esto va bien. Y después tenemos que ver si es estrictamente creciente o decreciente. Entonces, para que sea creciente, fíjense, vamos a plantear que sea estrictamente decreciente. ¿Es f es decreciente en todo su dominio? Bueno, vamos a plantearlo. Entonces, para que sea decreciente, decimos que f' tiene que ser menor a 0. Entonces, menos 3 medios por 1 sobre x, raíz de x por raíz de x más 1, ¿sí? Esto nos da menor a 0. Bueno, en este caso, para que nos dé menor a 0, yo acá lo que voy a hacer es multiplico ambos lados por menos 3 medios. Acá voy a multiplicar por menos 2 tercios. Esto lo voy a hacer de manera tal de sacar este menos 3 medios acá que está molestando, ¿sí? O sea, multiplico por el recíproco. Esto lo que va a hacer es que esto se transforme en 1, ¿sí? Entonces me va a quedar directamente 1 sobre raíz de x por raíz de x más 1. Y después acá voy a tener 0 por esto que es 0, pero con el signo cambiado. Y fíjense, recuerden ustedes que el dominio de f' no se olviden de que es de 0 más infinito. Entonces, yo acá tengo un número positivo, ¿sí? Divido otro número. Para que esto sea positivo, este también tiene que ser positivo. Por ser raíz de un número positivo, esto siempre es positivo. Y por ser esto suma de un número positivo siempre más otro positivo, va a ser positivo. Positivo por positivo es positivo. 1 sobre un número positivo es siempre mayor a 0. Entonces ahí cumplimos la condición de que es estrictamente creciente, ¿sí? Y ahora tenemos que fijarnos qué es lo que pasa con las imágenes, ¿sí? Entonces, fíjense, el dominio de la función va de 0, ¿sí? A más infinito. Tenemos que fijarnos qué pasa en todo este intervalo. Entonces, calculemos por ejemplo el límite de x tendiendo a 0 por derecha de esta función. Esto va a ser 3 sobre
la raíz de algo que tiende a ser 0, ¿sí? Por derecha, más 1 menos 2. Esto nos va a dar 3, esto va a ser 0, raíz de 0 es 0, más 1 es 1. 3 sobre 1 menos 2 nos da 1, que es un número positivo, ¿sí? Y cuando hacemos límite de x tendiendo a más infinito, esto nos va de f, esto nos va a dar 3 sobre raíz de algo que tiende a infinito, es algo que también tiende a infinito, más 1 menos 2. Infinito más 1, algo que tiende a infinito más 1 sigue teniendo infinito. 3 dividido algo que tiende infinitamente grande se hace infinitamente chico. Por lo tanto esto se nos hace 0. Y entonces tenemos 0 menos 2 que nos da menos 2 y menos 2 es negativo. Entonces acá fíjense, el límite tendiendo a 0 nos da 1, ¿sí? Que es este valor que está acá. Y luego el límite tendiendo a menos infinito nos da menos 2, con lo cual la función en algún punto hace esto y se hace asintótica respecto al menos 2 y corta al eje X en un solo punto, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Es un ejercicio largo, pero un ejercicio, ya les digo, muy fructífero. Y nos vemos en la próxima entrega. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Muchas gracias.